En el turbulento mundo del primer siglo, un grupo de fervientes defensores surgía en la sombra del Imperio Romano. Eran los celotes, cuyo ardor y fervor por la libertad y la ley mosaica les llevaría a enfrentamientos decisivos que marcarían la historia de Israel. Hoy exploraremos quiénes eran estos guerreros de la fe y cuál fue su impacto en la historia bíblica. Los celotes, provenientes de una palabra griega que significa celosos, eran más que un grupo. Eran un movimiento ferviente dentro de Judea que surgió durante un período de gran agitación política y social. Alrededor del 6 d.C., cuando Judea pasó de ser un reino cliente a una provincia directamente gobernada por Roma, el resentimiento hacia los romanos creció intensamente. Los celotes se originaron como una respuesta a esta ocupación, abogando por una resistencia activa y, a menudo, violenta contra el Imperio Romano para restaurar la independencia judía. Este movimiento no fue homogéneo. Incluía desde campesinos que perdieron sus tierras hasta sacerdotes descontentos con la interferencia romana en el templo. Lo que unía a estos diversos grupos era un ardiente nacionalismo y un compromiso inquebrantable con la ley de Moisés, que veían como incompatible con las imposiciones y la idolatría romanas. Los celotes se destacaron inicialmente por su táctica de asesinato en público de judíos que consideraban colaboradores o traidores a su causa. Con dagas escondidas bajo sus ropas, atacaban en mercados o festividades, creando un clima de miedo y tensión que eventualmente catalizaría en rebelión abierta. A medida que el movimiento creció, también lo hizo su influencia, llegando a ser una de las principales facciones durante las revueltas judías. Aunque al principio eran solo uno de varios grupos que luchaban contra la ocupación romana, su fervor y disposición para actuar los convirtieron en símbolo de resistencia nacional y religiosa en Judea. Los celotes no solo eran guerreros, eran fervientes nacionalistas cuya ideología estaba profundamente arraigada en su interpretación de la ley mosaica. Veían a Dios como el único soberano legítimo de Israel y cualquier gobernante extranjero como un usurpador de esa soberanía divina. Esta creencia no solo justificaba, sino que exigía la resistencia contra los romanos, quienes imponían sus leyes y prácticas paganas sobre el pueblo judío. Además, los celotes mantenían una visión apocalíptica del mundo, creyendo que estaban viviendo en tiempos que precederían la llegada del Mesías. Esta expectativa mesiánica no era pasiva. Creían que su lucha contra Roma podría acelerar la venida del reino de Dios. Esta teología de la liberación era tanto una promesa de redención como un llamado a la acción directa. La pureza religiosa también era central en su ideología. Los celotes insistían en una estricta adherencia a las leyes de pureza, que abarcaban desde el consumo de alimentos hasta la observancia del sábado. En un mundo ocupado por romanos, mantener estas prácticas no solo era un acto de devoción, sino también de resistencia cultural y espiritual. A pesar de sus objetivos compartidos de liberación y sujeción a la ley mosaica, los celotes a menudo entraban en conflicto con otros grupos judíos, como los fariseos y los saduceos, quienes tenían sus propias interpretaciones de la ley y diferentes estrategias para lidiar con la ocupación romana. Estas divisiones internas revelan la complejidad del panorama político y religioso en Judea durante el primer siglo. Los celotes en los Evangelios. Dentro de los textos bíblicos, los celotes se mencionan específicamente en el contexto de los seguidores de Jesús. Simón el celote es un ejemplo notable. Aunque los evangelios no detallan extensamente sus acciones o pensamientos específicos, la inclusión de Simón entre los apóstoles es significativa. Indica que el movimiento de Jesús era diverso y acogía a personas de varias facciones y creencias dentro de Judea. Simón, como celote, probablemente compartía la ideología nacionalista y antirromana característica de los celotes. Esto podría haber influido en su interpretación del mensaje y las acciones de Jesús, quien también predicaba sobre el reino de Dios. La diferencia crucial, sin embargo, radicaba en el método. Mientras que los celotes favorecían la acción violenta, Jesús promovía una revolución más pacífica y espiritual.
Este contraste se ve claramente en la enseñanza de Jesús sobre poner la otra mejilla, que desafía directamente el principio de represalia que algunos celotes podrían haber defendido. La presencia de Simón el Celote ofrece una dinámica interesante dentro del grupo de Jesús, sugiriendo debates y discusiones sobre la mejor forma de resistir la opresión y traer el cambio. Además, la actitud de Jesús hacia las autoridades romanas y sus interacciones con figuras como Poncio Pilato también ofrecen un contrapunto a la estrategia celote. Jesús no buscaba un enfrentamiento militar, sino un cambio más profundo y transformador en los corazones y en la sociedad. La rebelión y la caída de los celotes. El fervor y la determinación de los celotes culminaron en uno de los eventos más trágicos de la historia judía, la Gran Rebelión contra Roma, que comenzó en el 66 d.C. Esta revuelta fue en parte provocada por la intransigencia celote y su creciente influencia en la política judía. Los celotes no solo buscaban la independencia de Roma, sino que también perseguían purificar a su propia sociedad de elementos considerados impíos o colaboracionistas. La rebelión alcanzó su clímax con el sitio de Jerusalén, una batalla sangrienta que terminó con la destrucción del Segundo Templo por las legiones romanas en el año 70 d.C. La caída de Jerusalén no fue solo una derrota militar, fue un golpe devastador para la identidad y la religión judías. Los celotes, que habían prometido la liberación divina, vieron cómo su capital y su santo templo eran reducidos a escombros. La fallida rebelión tuvo profundas repercusiones. Judea fue reorganizada bajo un mando militar romano más estricto y la práctica del judaísmo se vio severamente restringida. Los celotes, una vez vistos como posibles salvadores, fueron en gran parte diezmados o dispersados. Sin embargo, un remanente resistió hasta el último y trágico asedio en Masada, donde un grupo de rebeldes, posiblemente incluyendo celotes, eligió el suicidio colectivo sobre la captura romana en el 73 d.C. La valentía y el trágico destino de los celotes han sido objeto de admiración, crítica y reflexión a lo largo de los siglos. Su resistencia desesperada y su trágica caída han sido vistos tanto como un acto de heroísmo como de fanatismo. Lo que es indiscutible es que su lucha dejó una marca indeleble en la historia judía y en la memoria colectiva del pueblo. Legado de los celotes. Aunque los celotes fueron en gran medida erradicados como movimiento político tras las revueltas del siglo I, su legado perdura en múltiples aspectos de la cultura y la historia judías. Los celotes no solo fueron precursores de la lucha por la independencia nacional, sino también exponentes de una ferviente devoción religiosa que desafiaba cualquier compromiso con poderes extranjeros y paganos. En la cultura popular y en la historiografía, los celotes son a menudo retratados como los primeros mártires en la lucha contra la opresión. Este retrato resuena en muchas narrativas contemporáneas sobre resistencia y lucha por la autodeterminación. Además, el término celote ha trascendido su contexto original para describir a cualquier persona comprometida con una causa con pasión intransigente. Desde un punto de vista teológico, los celotes destacan la tensión entre la ley divina y la autoridad secular, un tema que sigue siendo relevante en los debates religiosos y éticos actuales. Su insistencia en adherirse estrictamente a la ley mosaica también ha influido en interpretaciones posteriores del judaísmo y ha sido objeto de estudio en el contexto del desarrollo del cristianismo primitivo. En tiempos modernos, la imagen de los celotes ha inspirado a varios movimientos de liberación y resistencia en todo el mundo. Su combinación de activismo político y compromiso religioso sirve como un modelo potente, aunque controvertido, para aquellos que buscan cambiar sus realidades políticas y espirituales bajo opresión. Los celotes de la antigua Judea nos ofrecen una ventana hacia la compleja interacción entre fe, política y resistencia. A través de su ferviente deseo de independencia y su inquebrantable devoción religiosa, nos recuerdan el poder de la creencia y el espíritu humano frente a la adversidad. Esperamos que este viaje al pasado te haya inspirado y ofrecido nuevas perspectivas sobre la lucha eterna por la libertad y la justicia. Pero la historia no termina aquí.
Cada generación enfrenta sus propios desafíos y tiene la oportunidad de aprender de aquellos que los precedieron. Te invitamos a unirte a la conversación en los comentarios abajo. ¿Qué lecciones crees que podemos aprender hoy de los celotes? ¿Hay situaciones actuales en las que encuentres paralelismos con su lucha? Comparte tus pensamientos y no olvides suscribirte para más contenido que ilumina, inspira y desafía. Y si te ha gustado este video, por favor, dale me gusta, compártelo con tus amigos y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros viajes por la historia y la cultura. Gracias por ver y hasta la próxima.